Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Historia 21. La escalada de montañas siempre había sido una de mis pasiones, una forma de escapar de las presiones de la vida cotidiana y reconectar con la naturaleza. Se suponía que este viaje en solitario no iba a ser diferente, solo otra aventura en la naturaleza. Lo había planeado meticulosamente, comprobando el pronóstico del tiempo, empacando suficientes suministros e informando a mis amigos de mi ruta. Pero a veces la naturaleza tiene sus propios planes, y estaba a punto de descubrirlo por las malas. El clima comenzó de maravilla, el cielo estaba despejado, el aire era fresco, y el paisaje impresionante. Me sentía vivo a cada paso. La magnitud de la montaña me vigorizaba, pero a medida que ascendía, el clima comenzó a cambiar. Las nubes se acercaron rápidamente, y antes de que me diera cuenta, una fuerte tormenta de nieve me envolvió. El viento aullaba, y la nieve azotaba mi rostro, picándome como pequeñas agujas. La visibilidad cayó casi a cero, y luché por ver más de unos pocos metros delante de mí. El pánico amenazó con apoderarse de mí. Pero me obligué a mantener la calma, o necesitaba encontrar refugio, y rápidamente me moví lentamente. Cada paso era traicionero sobre las rocas resbaladizas cubiertas de nieve. Mi mente corría tratando de recordar el terreno, y cualquier posible refugio que pudiera haber pasado el frío, se filtraba a través de mis capas, y sabía que mis suministros eran, si no encontraba un lugar seguro, pronto podría tener serios problemas. Después de lo que parecieron horas de lucha contra la tormenta, vi una forma oscura a través de la nieve arremolinada. Era un saliente rocoso que ofrecía cierta protección contra el viento. Y la nieve. Un alivio me inundó mientras tropezaba hacia él, mis piernas pesadas por el cansancio. Me arrastré bajo el saliente. La furia del viento se apagó ligeramente por la roca de arriba. Hice balance de mi situación. Tenía las manos entumecidas, y busqué a tientas para abrir mi mochila. Saqué una manta térmica, y me envolví con ella con fuerza, tratando de conservar el máximo calor corporal posible. Mis provisiones de comida y agua eran escasas, solo unas cuantas barritas de cereales y una pequeña botella de agua. Sabía que tenía que racionarlas con cuidado. Caía la noche y la temperatura bajaba rápidamente. La tormenta no daba señales de amainar, y me di cuenta de que me esperaba una larga noche fría. Me acurruqué bajo la manta, con la espalda pegada a la roca, tratando de mantenerme caliente. El aislamiento y el rugido del viento hacían que la situación pareciera aún más terrible. Para mantener el ánimo, me concentré en mi entrenamiento y en las habilidades de supervivencia que había aprendido. Sabía la importancia de permanecer despierto y alerta, así que me obligué a mover los dedos de las manos y los pies aunque me doliera. También recordé el consejo de pensar positivamente y mantener la esperanza sin importar lo sombría que pareciera la situación. Pasé en un borrón de frío y oscuridad. Perdí la noción del tiempo. Mi único objetivo era sobrevivir a la noche. Comí una de las barritas de granola, la pequeña cantidad de comida que me daba un poco de energía. Bebí agua con moderación, sabiendo que tenía que durara. Seguí mirando el teléfono, pero no había señal. Mis amigos conocían mi ruta, pero con esta tormenta podrían pasar días antes de que alguien me encontrara. La noche se alargaba. El frío se me metía en los huesos. Temblaba incontrolablemente. Mi cuerpo intentaba generar calor. Nunca me había sentido tan solo o vulnerable. La tormenta arreciaba y me preguntaba si alguna vez terminaría justo cuando pensé que no podría soportar más. Noté una tenue luz a través de la niebla. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero a medida que se hizo más brillante, me di cuenta de que era real. Alguien estaba ahí fuera, buscándome. Me esforcé por ponerme de pie. Temblaba y agitaba los brazos gritando tan fuerte como podía. La luz se acercaba, y pronto pude distinguir las formas de dos figuras con pesados equipos de invierno. «Por aquí», grité con toda mi voz, caballo. «Estoy aquí». Los rescatistas me alcanzaron con los rostros enmascarados por gafas y bufandas.
Te tenemos uno de ellos, dijo con voz apagada. Vas a estar bien. Me envolvieron en otra manta térmica y me ayudaron a ponerme un arnés. Vamos a sacarte de aquí. El otro rescatador dijo que me agarrara. Sentí una oleada de esperanza y alivio, mientras me aseguraban el arnés y hacían señales a un helicóptero sobre el sonido de los rotores que atravesaban la tormenta. Era la cosa más hermosa que había escuchado nunca. Lentamente me levantaron de la montaña al suelo, cayendo lejos debajo de mí mientras ascendíamos. Miré hacia abajo al paisaje cubierto de nieve. La tormenta aún rugía abajo. Sentí una profunda sensación de gratitud por los rescatadores y un profundo respeto por el poder de la naturaleza. Había enfrentado la ira de la montaña y sobrevivido gracias a su valentía y a mi propia determinación. El helicóptero aterrizó en un campamento base cercano donde los médicos se apresuraron a revisarme. Me envolvieron en mantas calientes y me dieron bebidas calientes. Su amabilidad y preocupación me abrumaron. Me enteré de que mis amigos habían denunciado mi desaparición y se había enviado un equipo de búsqueda. En cuanto la tormenta golpeó la experiencia, me dejó físicamente exhausto y emocionalmente agotado. Pero sabía que había tenido una suerte increíble. La tormenta había sido un recordatorio brutal de los peligros de la escalada en solitario y de la importancia de la preparación y la resistencia en los días siguientes. Me recuperé de la terrible experiencia. Mi cuerpo recuperaba fuerza. Poco a poco. Reflexioné sobre la experiencia, las lecciones aprendidas y la gratitud que sentí por aquellos que habían arriesgado sus vidas para salvar la mía. La montaña me había puesto a prueba. Historia 22. Trabajar en el turno de noche en el restaurante tenía sus ventajas. Normalmente había menos ruido y distracciones, lo que me permitía concentrarme en mis tareas y hacer las cosas de manera eficiente, pero también tenía sus desventajas, como el inquietante silencio que parecía amplificar cada... Esa noche empezó como cualquier otra, con la rutina habitual de limpiar y reponer existencias. Alrededor de medianoche, me di cuenta de que nos estábamos quedando sin algunos ingredientes, así que me dirigí al congelador en la parte trasera de la cocina. La pesada puerta se abrió chirriando, y entré. El aire frío me golpeó como una pared, o agarré lo que necesitaba, y estaba a punto de salir cuando oí un fuerte ruido de cerámica. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y cuando intenté empujarla para abrirla, no se movió. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba encerrada dentro del congelador. La temperatura estaba bajando rápidamente, y podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. Golpeé la puerta gritando pidiendo ayuda, pero las gruesas paredes amortiguaban mi grito. Los ojos estaban vacíos. Sin nadie alrededor que me oyera, respiré hondo tratando de calmarme, y pensar con lógica tenía que haber una salida. Examiné la pequeña habitación, los estantes llenos de productos congelados, el suelo resbaladizo por el hielo, mi teléfono en la cocina, fuera de alcance, y no había ningún botón de emergencia dentro del congelador. El frío se filtraba a través de mi ropa, y podía sentir cómo mis dedos de las manos y de los pies empezaban a entumecerse. Sabía que tenía que actuar rápido. Recordé un consejo de una sesión de formación en seguridad. Los congeladores de tipo walk-in suelen tener un mecanismo de apertura de emergencia. Palpé alrededor de los bordes de la puerta, mis dedos rígidos y torpes por el frío. No había nada que me ayudara a respirar, pero me obligué a mantener la concentración. Necesitaba encontrar algo que me ayudara a abrir la puerta. Vi un estante metálico en la pared del fondo, y lo agarré con todas mis fuerzas para encajarlo en el hueco entre la puerta y el marco. Hice un gran esfuerzo, y tiré, pero apenas se movió. La puerta era sólida, y estaba bien aislada, diseñada para mantener el frío dentro, y todo lo demás fuera. El tiempo se esfumaba, y la temperatura seguía bajando. Podía sentir que mi cuerpo empezaba a temblar incontrolablemente. Mis movimientos eran lentos. Sabía que la hipotermia se estaba apoderando de mi mente. Mi mente se aceleró tratando de idear otro plan. Volví a mirar los estantes en busca de algo útil. Mis ojos se posaron en una pila de cajas de cartón llenas de verduras congeladas. Podrían no ayudarme a abrir la puerta, pero podrían proporcionar algo de aislamiento. Arrastré las cajas y las apilé a mi alrededor, creando una pequeña barrera contra el frío.
No era mucho, pero ayudó un poco mientras me acurrucaba detrás de las cajas. Pensé en mi familia y amigos, en las personas que me importaban. No podía dejar que esto terminara así. Tenía que seguir luchando. Froté mis manos tratando de generar algo de calor y golpeé mis pies para mantener la sangre fluyendo. En un momento de lucidez, recordé que los congeladores necesitaban un sistema de ventilación para que el aire circulara y mantener una temperatura uniforme. Si podía encontrar la ventilación, tal vez podría gritar pidiendo ayuda o incluso crear una señal. Me arrastré por la pequeña habitación en busca de la ventilación. Estaba situada en lo alto de la pared, fuera de mi alcance, pero no iba a rendirme. Usé las cajas para construir una plataforma improvisada apilándolas cuidadosamente para evitar hacer demasiado ruido con mis últimas fuerzas. Trepé y alcancé la rejilla de ventilación. Era pequeña, pero logré abrirla unos centímetros, o grité a través de la abertura con la esperanza de que alguien fuera, pudiera oírme en su ped. Cada uno se sentía como una eternidad. Mi voz se hizo más fuerte, y sentí que mi energía disminuyendo justo cuando estaba a punto de rendirme. Oí un leve sonido de pasos. Grité de nuevo golpeando la rejilla de ventilación con mis manos congeladas. Los pasos se hicieron más fuertes, y entonces oí una voz. «¿Hay alguien ahí dentro?» «Sí», grité. El alivio inundándome. «Estoy atrapado en el congelador. Ayuda». Hubo un momento de silencio seguido por el sonido de alguien intentando abrir la puerta. Oí el clic del pestillo, y luego la puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de aire caliente me golpeó. Salí tambaleándome, con las piernas apenas capaces de sostenerme, y caí en los brazos de mi compañero Jake. «¿Qué ha pasado?», preguntó él, con el rostro pálido por la conmoción, pero me quedé encerrado. Jadeé, castañeteando los dientes. «Gracias, me has salvado la vida». Me ayudó a sentarme en una silla cercana, y me envolvió con una manta caliente alrededor de mí. Me alegro de haber decidido volver a por mi chaqueta. Te oí gritar y vine lo más rápido que pude. Asentí con la cabeza al darme cuenta de lo cerca que había estado de un destino terrible. Me hundí en la nieve mientras me calentaba lentamente. Jake pidió ayuda, y pronto llegaron los paramédicos para examinarme. Confirmaron que sufría los primeros síntomas de hipotermia, pero me aseguraron que me pondría bien. La experiencia me dejó conmocionado, pero también profundamente agradecido de haber afrontado una situación que amenazaba mi vida y haber sobrevivido gracias a mi determinación y a un golpe de suerte. En los días siguientes, reflexioné sobre lo que había sucedido y me prometí ser siempre más cuidadoso y consciente de mi entorno. El restaurante instaló un mecanismo de apertura de emergencia más fiable en la puerta del congelador, y me aseguré de tener siempre el teléfono conmigo, cuando trabajaba hasta tarde. El recuerdo de aquella noche se quedó conmigo un claro recordatorio de lo rápido que pueden ir mal las cosas. En la importancia de estar preparado, también me tomé el tiempo de agradecer a Jake como se merecía tratándolo bien en la cena y expresándole mi gratitud por su rapidez de pensamiento. El vínculo entre nosotros se hizo más fuerte forjado en el crisol de aquella angustiosa experiencia. La vida volvió a la normalidad. Pero yo cambié para siempre. La terrible experiencia me había enseñado el valor de la resiliencia y la importancia de no rendirse nunca. Por muy grave que fuera, la situación también me había mostrado la fuerza del espíritu humano y el poder de la esperanza. A medida que avanzaba, me llevé esas lecciones conmigo, sabiendo que podía afrontar cualquier reto con determinación y valentía. El recuerdo de estar encerrado en ese congelador siempre formaría parte de mí, un testimonio de mi voluntad de sobrevivir y de la amabilidad de los demás. 23 Pescar por primera vez siempre había sido una de mis actividades invernales favoritas. La soledad y la paz de estar en un lago helado rodeado de la quietud de la naturaleza era algo que apreciaba en este día. En particular, el cielo estaba despejado, y el aire era fresco y frío. Había elegido el lugar del lago que estaba apartado de muchos otros pescadores, con la esperanza de disfrutar de un rato tranquilo a solas. Preparé mi equipo, hice un agujero en el hielo, y me acomodé en mi silla plegable. El sonido rítmico del taladro seguía resonando en mis oídos. El hielo era grueso, o eso pensaba,
y me sentía seguro con mis precauciones de seguridad. El silencio solo se veía roto por el ocasional crujido del hielo y el suave chapoteo del agua contra la superficie helada. Después de un rato, sentí un tirón en mi línea y me incliné hacia adelante para comprobar mi B. Fue entonces cuando lo oí. Un fuerte y agudo crujido que pareció reverberar por todo el lago. Mi corazón dio un vuelco y me quedé inmóvil escuchando con atención. Otro crujido siguió, y antes de que pudiera reaccionar, el hielo bajo mis pies cedió. Me sumergí en el agua helada. El impacto me dejó sin aliento. El frío era como 1000 agujas perforando mi piel, y el pánico se apoderó de mí mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. El peso de mi ropa de invierno me hundía y pateaba desesperadamente tratando de mantenerme a flote. El agujero en los ojos parecía increíblemente pequeño. Ahora los bordes dentados y resbaladizos. Alcancé el borde. Mis dedos buscaban un agarre, pero el hielo se rompió bajo mi peso. Mi cuerpo se estaba entumeciendo adormecido. El frío minando mi fuerza con una velocidad aterradora. O sabía que tenía que salir rápidamente, o la hipotermia se instalaría, y estaría en serios problemas. Lo intenté de nuevo esta vez, extendiendo los brazos para distribuir mi peso. Conseguí poner los codos en el hielo, pero mi ropa mojada dificultaba el salir. Pateé con fuerza usando cada gramo de fuerza que me quedaba, y finalmente logré sacar la parte superior de mi cuerpo del hielo. Por un momento me quedé allí, jadeando, con la parte inferior del cuerpo todavía en el agua. Los ojos crujían siniestramente, y sabía que no podía quedarme así. Tenía que salir completamente del agua, y encontrar refugio antes de que el frío me abrumara. Usando los codos, avancé lentamente. El hielo gemía bajo mi peso. Mantuve el cuerpo lo más plano posible, repartiendo el peso en un área más grande para evitar romperlo de nuevo centímetro a centímetro. Me arrastré fuera del agua. Mi movimiento era lento, y finalmente, salí tendido sobre el hielo, temblando sin control. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que llegar a mi coche, que estaba aparcado a una buena distancia. Mi ropa estaba empapada, y el viento me atravesaba como un cuchillo. Cada movimiento era una agonía, pero me obligué a ponerme de pie y a tambalearme hacia la orilla. Por supuesto, me concentré en poner un pie delante del otro, mi mente una neblina de frío y miedo. Resbalé y caí varias veces, cada vez luchando por volver a ponerme de pie. Mi cuerpo gritando en protesta. Mi coche parecía tan lejos, pero seguía adelante impulsado por el instinto primario de sobrevivir. Cuando finalmente llegué a mi coche, mis dedos estaban tan entumecidos que apenas pude sacar las llaves del bolsillo. Busqué a tientas la cerradura, abrí la puerta y me desplomé en el asiento del conductor. Encendí el motor. La ráfaga de aire caliente de la calefacción fue un alivio. Sabía que tenía que quitarme la ropa mojada, pero mis manos estaban demasiado entumecidas para manejar los botones y las cremalleras. Me quedé sentado allí unos momentos, dejando que la calefacción me calentara un poco, y luego me obligué a moverme. Me quité la ropa mojada con los dedos torpes y poco cooperativos. Una vez que estuve con ropa seca, subí la calefacción y pedí ayuda con las manos todavía temblando. Un equipo de rescate llegó rápidamente, y me revisaron confirmando que estaba sufriendo las primeras etapas de hipotermia, pero que estaría bien. Me envuelven en mantas calientes, y me dieron bebidas calientes. Su preocupación en profesionalismo. Una presencia reconfortante. Mientras me sentaba en el calor de su vehículo. La realidad de lo que había sucedido comenzó a calar. Me había acercado terriblemente a una trágica, pero había sobrevivido a la experiencia. Me había sacudido profundamente, pero también reforzado mi respeto por el poder de la naturaleza y la importancia de la preparación y la precaución. Fue en los días siguientes que reflexioné sobre lo que había sucedido. Siempre me había considerado cauteloso y bien preparado, pero este incidente me había demostrado que incluso los mejores planes de última hora podían salir mal, o me había hecho prometerme tomar aún más precauciones en el futuro, y nunca tomé a la ligera los peligros de la pesca en hielo. También compartí mi historia con otros, con la esperanza de concienciar sobre los riesgos de la pesca en hielo y la importancia de las medidas de seguridad. Quería que otros aprendieran de mi experiencia
y estuvieran mejor preparados para lo inesperado. El recuerdo de caer a través del hielo se quedó conmigo como un recordatorio de mi vulnerabilidad en la delgada línea entre la vida y la muerte, pero también me recordó mi fuerza y determinación. Había enfrentado una situación que amenazaba mi vida, y salí del otro lado más sabio y más asombrado, a medida que el invierno se convertía en primavera y el hielo se derretía. Seguí disfrutando de mis aventuras al aire libre, pero con un renovado sentido de precaución y respeto por los elementos. La experiencia me había cambiado, pero también había reforzado mi amor por la naturaleza y mi aprecio por la belleza y el peligro que encierra. Volvería a los lagos helados, pero lo haría con mayor cuidado y una comprensión más profunda de los riesgos. El hielo me había puesto a prueba, pero no me había quebrado. Yo era un superviviente, y seguiría explorando el mundo con un nuevo respeto por su poder y un compromiso con la seguridad. Historia 24. Se suponía que el viaje de campamento sería un retiro tranquilo, una oportunidad para desconectar del ajetreo de la vida en la ciudad y reconectar con la naturaleza. Había elegido un bosque remoto, lejos de cualquier pueblo o carretera, donde los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Era perfecto. Monté mi campamento en un pequeño claro, colocando mi tienda y haciendo una hoguera para cocinar la cena. El sol se ponía proyectando una cálida luz dorada a través de los árboles, y sentí una profunda sensación de satisfacción mientras observaba las llamas bailar después de la cena. Decidí dar un pequeño paseo antes de que oscureciera, ansioso por explorar la belleza del bosque. El bosque era espeso y exuberante, el suelo cubierto por una alfombra de hojas caídas y musgo. Caminé lentamente disfrutando de las vistas y los sonidos, sintiendo una sensación de paz que solo la naturaleza puede proporcionar. Mientras adentrarme en el bosque, vi un pequeño arroyo, y decidí seguirlo con la esperanza de encontrar un lugar pintoresco para sentarme y relajarme. El arroyo me llevó a un hermoso claro. El agua brillaba en la luz tenue. Me arrodillé para beber un poco, recogiendo el agua fresca y clara en mis manos mientras me incorporaba. Escuché un sonido que me heló la sangre, un gruñido gutural bajo seguido de un gemido, y los vi lentamente una madre oso y sus dos cachorros a no más de 6 metros de distancia. Primero mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cuando me di cuenta del peligro en el que me encontraba. Los ojos de la madre oso se clavaron en los míos, y pude ver la furia protectora en su mirada. Sabía que correr era lo peor que podía hacer, pero mis instintos me gritaban que huyera. Empecé a retroceder lentamente tratando para parecer lo menos amenazante posible, pero ya era demasiado tarde. La osa madre emitió un rugido y cargó contra mí con sus enormes patas retumbando contra el suelo. El pánico se apoderó de mí, y di media vuelta y eché a correr. Mis piernas bombeaban tan rápido como podían. El denso bosque dificultaba el movimiento rápido. Las ramas azotaban mi cara y rasgaban mi ropa. Podía oír a la osa atravesando el sotobosque detrás de mí. Sus gruñidos se hacían más fuertes. Necesitaba encontrar una forma de escapar para poner algo entre el oso, y yo vi un gran árbol con ramas bajas, y me dirigí hacia él trepando por el tronco lo más rápido que pude. Subí más arriba, con las manos temblorosas, hasta que me detuve en una rama resistente a unos 6 metros del suelo. El oso alcanzó la base del árbol, y se puso de pie sobre sus patas traseras, golpeando el tronco con sus enormes garras. Me aferré a la rama tratando de recuperar el aliento y calmar mi acelerado corazón. La osa rugió de frustración, pero finalmente volvió a ponerse a 4 patas y comenzó a rodear el árbol vigilándome con recelo. Sabía que no podía quedarme en el árbol para siempre. El sol estaba a punto de ponerse, y la temperatura estaba bajando. Necesitaba encontrar el camino de vuelta a mi campamento, pero la osa no mostraba signos de irse. Esperé con la esperanza de que perdiera interés y se alejara, pero se quedó vigilante. Sus cachorros jugaban cerca. Cayó la noche. Oí un crujido en la distancia. Agucé el oído para tratar de identificarlo. Sonaban como pasos y mi corazón saltó de esperanza. Quizás otro campista o un guardabosques había oído el alboroto y venía a investigar. «¡Ayuda!», grité. Mi voz resonaba entre los árboles. «Estoy aquí arriba». Los pasos se acercaron y vi emerger una figura.
Saltó de esperanza, tal vez otro campista o un guardaparques había oído la conmoción y venía a investigar. Ayudé. Grité, mi voz resonando a través de los árboles. Estoy aquí arriba. Los pasos se acercaron y vi una figura emerger de las sombras. Un excursionista con una linterna. FL. Apuntó el haz hacia el árbol. Sus abrió mucho los ojos. Al verme. «Es lo que pasa», gritó. «Hay un oso», respondí señalando el suelo. «Ella me ha estado persiguiendo». El haz de luz del excursionista. Encontró al oso y este dio un paso atrás. Su cara palideció. «Quédate ahí arriba», dijo. «Intentaré asustarla». Empezó a gritar y a agitar los brazos haciendo todo el ruido posible. El oso gruñó y retrocedió. Sus cachorros se acercaron a ella. El excursionista cogió un gran palo y lo golpeó contra un árbol. El fuerte ruido sorprendió al oso. Finalmente se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Sus cachorros la seguían de cerca. Esperé unos momentos para asegurarme de que el oso se había ido de verdad. Antes de bajar con cuidado del árbol, mis piernas temblaban y tambaleé al llegar al suelo. La adrenalina desapareciendo. «Gracias», dije con la voz temblorosa. «Me has salvado la vida». El excursionista asintió con la cara aún llena de preocupación. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda para volver a tu campamento?» «Creo que puedo arreglármelas», contesté respirando hondo para tranquilizarme. «Mi campamento no está lejos de aquí», pero insistió en acompañarme de vuelta y le agradecí su presencia. El viaje de vuelta a través de los oscuros bosques fue angustioso. Cada crujido y chasquido de una ramita hacía que mi corazón se acelerara, pero lo logramos sin incidentes, y suspiré de alivio cuando vi el resplandor de mi hoguera. El excursionista se quedó un rato para asegurarse de que estaba instalada, y me ofreció agua y aperitivos. Hablamos el encuentro, y me dio algunos consejos sobre cómo evitar a los osos, y qué hacer si me volvía a encontrar con uno. Su comportamiento tranquilo y sus consejos prácticos me tranquilizaron, y sentí cómo mi miedo desaparecía poco a poco después de que se fuera. Me senté junto al fuego, y reflexioné sobre los acontecimientos del día. Me había encontrado cara a cara con una de las criaturas más poderosas de la naturaleza, y había sobrevivido para contarlo. La experiencia fue aterradora, pero también me recordó la belleza cruda y la imprevisibilidad de la naturaleza. Sabía que volvería al bosque, pero con un nuevo respeto por sus habitantes y una mayor conciencia de los peligros potenciales. El encuentro con un oso fue un duro recordatorio de que, si bien la naturaleza puede ser increíblemente hermosa, también puede ser implacable. Mientras me metía en mi tienda de campaña esa noche, sentí una profunda sensación de gratitud por el excursionista que vino a rescatarme, por la fuerza y la resistencia que encontré en mí mismo, y por la oportunidad de experimentar la naturaleza en toda su gloria indómita. A la mañana siguiente, el bosque parecía haber vuelto a su estado de paz. El sol se elevó proyectando un cálido resplandor sobre los árboles, y los pájaros cantaron sus canciones matutinas. Recogí mi campamento tomándome mi tiempo para empaparme de la belleza que me rodeaba. El recuerdo del encuentro desnudo se quedaría conmigo para siempre, un testimonio del poder y la majestuosidad del mundo natural. Mientras caminaba de regreso a mi coche, sentí una conexión renovada con la naturaleza salvaje templada, con una saludable dosis de respeto. Sabía que volvería, pero con una conciencia más aguda y una apreciación más profunda por el delicado equilibrio de la naturaleza. El bosque me había puesto a prueba, y surgí más fuerte, más consciente y profundamente agradecida por la experiencia. Historia 25. Explorar cuevas. Siempre me había fascinado el misterio, la aventura y la emoción de descubrir pasadizos ocultos y formaciones antiguas. Me atraían como nada. Cuando un grupo de amigos sugirió un viaje de exploración de cuevas de fin de semana, condujimos con entusiasmo a un conocido sistema de cuevas equipados con mapas, linternas y mucho entusiasmo. La entrada a la cueva era un enorme agujero en la ladera de una colina oscura para navegar, pero que nos invitaba a entrar. Comprobamos nuestro equipo por última vez, antes de descender a las profundidades. La temperatura bajó notablemente a medida que nos adentrábamos en la cueva. El aire fresco empezó a contrastar con el cálido día exterior. Durante las primeras horas, todo fue sobre ruedas. Seguimos el camino principal,
maravillándonos con las impresionantes estalactitas y estalagmitas, los intrincados patrones tallados por el agua a lo largo de milenios. Nuestras risas resonaban en los túneles, y sentíamos una sensación de camaradería en la emoción. Pero a medida que nos adentrábamos, los pasajes se hacían más estrechos y complejos. En un momento dado llegamos a una bifurcación en el camino. El mapa que teníamos no era lo suficientemente detallado como para indicar claramente qué camino tomar. Después de una breve discusión, decidimos tomar el túnel de la izquierda, pensando que parecía más transitado. A medida que avanzábamos, el túnel se retorcía, y las paredes se cerraban, y a nuestro alrededor, el aire se volvía más frío, y la oscuridad parecía presionarnos por todos lados. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un callejón sin salida. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, cuando nos dimos cuenta de que habíamos tomado un giro equivocado. Regresamos sobre nuestros pasos, pero los túneles parecían diferentes. Cada uno se parecía al último. Estábamos perdidos en un laberinto de piedra. Nuestro sentido de la orientación nos fallaba. Las linternas parpadeaban. Las baterías se agotaban lentamente. Los rayos de luz se debilitaban proyectando sombras inquietantes en las paredes. Intentamos mantener la calma, pero el miedo era palpable. Nuestras voces, antes llenas de emoción, ahora estaban teñidas de desesperación. Decidimos conservar nuestras linternas. Usando solo queríamos un tiempo para buscar una salida. Se han convertido en horas, y el cansancio se ha apoderado de nosotros. Los túneles estrechos se sentían sofocantes, y el aire estaba cargado de humedad. Cada sonido parecía amplificado. El goteo del agua resonaba como una advertencia lejana. Gritamos con la esperanza de que alguien nos oyera, pero la única respuesta fue el silencio opresivo de la cueva. Nuestra última linterna se estaba apagando, y sabíamos que teníamos que encontrar una salida. Antes de que se apagara por completo, nos acurrucamos juntos tratando de formular un plan. Una de mis amigas, Sara, sugirió que marcáramos nuestro camino con pequeñas piedras o arañazos en las paredes. Para no ir en círculos, avanzamos dejando marcas a medida que avanzábamos. La cueva parecía extenderse sin fin. Cada túnel conducía a otro. Nuestros marcadores a veces nos llevaban de vuelta a lugares en los que ya habíamos estado. Nuestros movimientos se volvieron más lentos. El agotamiento agotaba nuestras fuerzas. Compartimos el último de nuestro agua. El sabor metálico e insatisfactoria. Justo cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, notamos una leve brisa. Era apenas perceptible. Pero en la quietud de la cueva, se sentía como un salvavidas. Seguimos la brisa con el corazón latiendo con cauteloso optimismo. El aire se volvió más fresco, y aceleramos el paso. Nuestra linterna, apenas más que un resplandor. Ahora finalmente lo vimos, una tenue luz en la distancia. Era casi surrealista. Un chispa de esperanza en la oscuridad. Tropezamos hacia ella, nuestros pasos inestables, pero decididos. A medida que nos acercábamos, la luz se hizo más fuerte, y nos dimos cuenta de que era luz del día, filtrándose a través de una pequeña abertura. Nos arrastramos a través del estrecho pasaje, el aire frío de la cueva, dando paso a la calidez y la gracia del sol. Emergimos al aire libre parpadeando en una luz brillante. Nuestra ropa sucia, y nuestras caras llenas de suciedad y sudor, nos desplomamos en el suelo. El alivio nos cubrió en oleadas. Nos tomamos un momento para recuperar el aliento. El miedo y el agotamiento dieron paso a la gratitud, y la alegría. Habíamos salido, y el mundo exterior nunca había sido tan hermoso. Los árboles, el cielo, el sonido de los pájaros, todo parecía más vivo. Mas después de un rato nos recompusimos, y regresamos al coche. Estábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La experiencia aún fresca en nuestras mentes. El viaje de vuelta fue una mezcla de reflexión y alivio. La realidad de lo que habíamos pasado se fue asimilando lentamente en los días siguientes. Compartimos nuestra historia con amigos y familiares. La aventura se convirtió en una advertencia. Aprendimos la importancia de la preparación, de permanecer juntos y de mantener la calma ante el miedo. Experimentamos una prueba, pero también fortaleció nuestro vínculo y nuestra resolución. Nos prometimos unos a otros que volveríamos a las cuevas algún día mejor preparados y más conscientes
La oscuridad había sido aterradora, pero también nos había mostrado la luz, la fuerza dentro de nosotros mismos, y la importancia de mantenernos conectados y apoyados. El recuerdo de ese día se quedó con nosotros, un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y nuestra resistencia. Habíamos enfrentado las profundidades de la tierra, y salimos más fuertes, más unidos, y profundamente agradecidos por la luz y la vida en la superficie. La cueva nos había puesto a prueba, pero habíamos salido victoriosos, listos para enfrentar cualquier desafío que nos esperara con coraje y determinación. Para la historia 26, la isla remota era un paraíso, una joya escondida en la vasta extensión del océano. Era la escapada perfecta lejos del ruido y el estrés de la vida cotidiana, con sus playas vírgenes, exuberantes bosques y gente amable. Parecía el lugar ideal para relajarse y recargar energías. Poco sabía yo que este paraíso se convertiría pronto en una experiencia angustiosa. Pasé los primeros días explorando la isla, nadando en sus aguas cristalinas y haciendo senderismo por sus densas selvas. La pequeña población de la isla fue increíblemente acogedora y compartió su cultura y tradiciones conmigo. Me sentí en paz, completamente desconectado del mundo exterior. Una noche, después de un día de caminata particularmente largo, comencé a sentirme mal. Empecé con un dolor de cabeza sordo y una sensación general de fatiga que atribuía al esfuerzo del día y al calor tropical. Decidí acostarme temprano con la esperanza de que una buena noche de sueño me reparara. Sin embargo, a la mañana siguiente me desperté sintiéndome mucho peor. Me latía la cabeza, todo el cuerpo me dolía y tenía fiebre. Intenté levantarme, pero me invadieron los mareos y las náuseas. El pánico empezó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que estaba gravemente enfermo, lejos de cualquier ayuda médica. La isla no tenía hospital ni clínica, y el ferry semanal no volvería hasta dentro de varios días. Susurré pidiendo ayuda. Salí tambaleándome de mi bungalow, y me dirigí al pueblo. Cada paso era una lucha. Mi visión y mis piernas temblaban cuando llegué a la plaza del pueblo. Apenas podía mantenerme en pie. Una de las habitantes del pueblo, una mujer amable llamada Mara, se dio cuenta de mi angustia y se acercó rápidamente. ¿Estás bien?, me preguntó con cara de preocupación. No me encuentro bien, logré decir con voz débil y temblorosa. Necesito ayuda. Mara me sostuvo mientras me tambaleaba, y pedí ayuda en cuestión de minutos. Un pequeño grupo de aldeanos se habían reunido a mi alrededor. Con rostros marcados por la preocupación, hablaban rápidamente entre sí en su lengua materna, y Mara se volvió hacia mí, con ojos serios, y me dijo: «Nos ocuparemos de ti, pero ahora necesitas descansar. Haremos todo lo posible para ayudarte». Me llevaron a la casa de Mara, una pequeña y acogedora cabaña cerca del borde del pueblo. Me acostó en un catre y me cubrió con una manta ligera. Su marido, Jaco, un pescador, trajo agua y algunos remedios a base de hierbas, insistiendo en que me ayudarían con la fiebre. A medida que pasaban las horas, mi estado empeoraba. La fiebre arreciaba, y yo me desvanecía, perdiendo y recuperando la conciencia. El calor dificultaba pensar con claridad. Mara y Jaco se quedaron a mi lado cuidándome con una amabilidad que me hizo llorar. Me secaron la frente con paños fríos, me animaron a beber agua, y me hablaron con palabras tranquilizadoras en su lengua malévola. A pesar de sus esfuerzos, sabía que necesitaba más ayuda de la que podían proporcionarme. Los aldeanos habían enviado un mensaje al operador del ferry, pero pasarían horas antes de que pudieran regresar a la isla. Al caer la noche, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Dependía por completo de la bondad de estos extraños y de la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo. Durante toda la noche, Mora y Jaco se turnaron para cuidarme. Eran implacables en su cuidado, me ofrecían infusiones de hierbas y se aseguraban de que me mantuviera hidratada. Sus hijos, curiosos pero respetuosos, miraban con asombro, y de vez en cuando, sus grandes ojos se llenaban de preocupación y desesperación. Por la mañana, la fiebre no había remitido. Estaba más débil que nunca. Mi cuerpo estaba empapado en sudor. Los remedios a base de hierbas parecían proporcionar poco alivio, y podía sentir que mis fuerzas se desvanecían. Los rostros de Mara y Yao estaban marcados por el cansancio y la preocupación,
pero nunca flaquearon en su cuidado. Alrededor del mediodía, el sonido de una lancha motora que se acercaba a la isla trajo una oleada de esperanza. El ferry había regresado temprano, alertado por los aldeanos. Mensaje urgente. La pequeña comunidad de la isla se reunió en la orilla cuando el barco atracó, y el operador del ferry, un hombre corpulento llamado Thomas, se apresuró hacia nosotros. «Tenemos que llevarte a tierra firme». Thomas dijo. Voz firme pero amable. «Hay una clínica allí. Pueden ayudar con la ayuda de los aldeanos». Thomas y Jaco me llevaron al barco. El viaje a través del mar agitado fue un borrón de dolor y sueños febriles. Pero la idea de llegar a la ayuda médica me mantuvo en marcha. Mara me sostuvo la mano todo el camino. Su presencia un ancla reconfortante en la tormenta de mi enfermedad. Cuando finalmente llegamos a tierra firme, una ambulancia me estaba esperando. Los paramédicos evaluaron rápidamente mi estado y me llevaron rápidamente a la clínica más cercana. El ambiente fresco y estéril de la clínica contrastaba con el calor de la isla. Pero yo estaba demasiado aliviada para preocuparme. Los médicos me diagnosticaron una infección grave, probablemente contraída por un pequeño corte que había ignorado durante mis caminatas, me administraron antibióticos y líquidos, y poco a poco empecé a sentirme mejor. La fiebre disminuyó, y mis fuerzas volvieron lentamente durante mi recuperación. No podía dejar de pensar en la amabilidad y dedicación de Mara Yaob y los demás aldeanos. Su cuidado y compasión me habían mantenido con vida, hasta que llegó la ayuda tan pronto como me encontré. Lo suficientemente bien, hice los arreglos para regresar a la isla y darles las gracias en persona. Cuando llegué de vuelta a la isla, los aldeanos me recibieron con los brazos abiertos. Abracé a Mara y a Jaco con fuerza. Lágrimas de gratitud corrían por mi rostro. Compartí mi historia con ellos, expresando mi más profundo agradecimiento por su desinterés y apoyo. La experiencia me había enseñado mucho sobre el poder de la conexión humana y la importancia de la comunidad. En mi momento de necesidad, estos desconocidos se habían convertido en mis salvavidas, mostrándome que incluso en los rincones más remotos del mundo, la bondad y la compasión pueden marcar la diferencia. Cuando dejé la isla una vez más, prometí mantenerme en contacto y volver siempre que pudiera. La isla se había convertido en algo más que un lugar de vacaciones. Era un lugar donde había experimentado el verdadero significado de la humanidad y la amistad. Los recuerdos de mi enfermedad y el apoyo inquebrantable de los aldeanos permanecerían conmigo para siempre. Un testimonio de la fuerza del espíritu humano. 3:27 había sido un largo día en la conferencia, y estaba agotado por el hora en que finalmente paré un coche compartido, para que me llevara de vuelta a mi hotel. La ciudad, me ojos penetrantes, me saludó con un seco, no para darle la dirección de mi hotel, y comenzó el viaje sin decir palabra durante los primeros minutos. Estaba demasiado ocupado mirando mi teléfono y respondiendo correos electrónicos como para prestar atención a la ruta. Pero a medida que nos adentrábamos en la ciudad, comencé a notar que estábamos tomando una serie de giros equivocados, y levanté la vista de mi teléfono, y vi que nos alejábamos de las luces brillantes de las calles principales y nos adentrábamos en zonas cada vez más aisladas. «Disculpe», dije tratando de mantener la voz tranquila. «Creo que va por el camino equivocado. Mi hotel está en la otra dirección». El conductor no respondió. Simplemente siguió conduciendo con la vista fija en la carretera. Mi propia tranquilidad aumentó, y sentí un nudo de ansiedad apretándome el estómago. Comprobé la aplicación y confirmó mis sospechas. Definitivamente estábamos fuera de rumbo. «Oye, lo digo en serio», dije con un poco más de fuerza esta vez. «Tienes que dar la vuelta». Me latía con fuerza en el pecho cuando me di cuenta de que estaba atrapada en el coche con un hombre potencialmente peligroso. Intenté pensar rápidamente. «¿Por qué tomas esta ruta?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Este no es el camino a mi hotel», preguntaste. Hizo demasiadas preguntas. Él soltó un tono de voz irritado. «Solo siéntate y disfruta del viaje». Sabía tenía que mantener la calma, ir a casa y pensar en una forma de salir de esta situación. Todavía tenía el teléfono en la mano, y le envié un mensaje de texto a un amigo para compartir mi ubicación y explicarle lo que estaba pasando.
Esperaba que viera el mensaje y pidiera ayuda mientras nos adentrábamos en la zona aislada. Las calles se hacían más estrechas y desiertas. Los pocos edificios que pasamos estaban oscuros y con las persianas bajadas, y no había ningún otro coche a la vista. Sentí que un sudor frío brotaba de mi frente. «Tenemos que salir del coche», dije, tratando de sonar firme. «Esto no está bien. Déjame salir ahora». El conductor me ignoró, apretando el agarre del volante. Eché otro vistazo a la aplicación y mostraba que estábamos a kilómetros de mi destino. Sabía que tenía que hacer algo, y la respiración acelerada me dio una idea. Me incliné hacia adelante fingiendo ajustarme el cinturón de seguridad, y con un movimiento rápido, alcancé el arranque y apagué el coche. El motor se encalló y se apagó, y el coche se detuvo rodando. «¿Qué demonios te crees que estás haciendo?», gritó el conductor girándose para mirarme con furia. «Te dije que me dejaras bajar», dije intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «No voy a ir más lejos contigo». Se abalanzó sobre mí intentando agarrarme del brazo, pero le di una patada con todas mis fuerzas, alcanzándole en el pecho. Él gruñó de dolor, y F cayó hacia atrás en su asiento. Aproveché el momento y abrí la puerta de un tirón, saliendo del coche a toda prisa. Sonaba tan rápido como podía, sin atreverme a mirar atrás. Las calles estaban oscuras y desconocidas, pero no me importaba. Solo necesitaba escapar. Mi corazón latía con fuerza a los oídos, y mis respiraciones eran jadeos entrecortados mientras corría por la carretera. Oí la puerta del coche cerrarse de golpe detrás de mí, y el sonido del motor que empezaba a arrancar de nuevo. El pánico me impulsó hacia adelante con las piernas ardiendo de esfuerzo. Vi una pequeña tienda de conveniencia más adelante, su letrero de neón parpadeando en la oscuridad. Corrí hacia ella rezando para que estuviera abierta. La puerta estaba abierta y entré de golpe, sobresaltando al dependiente detrás del mostrador. «Ayúdame», jadeé mi voz temblando. El conductor del coche compartido. Intentó llevarme a algún sitio. Creo que iba a hacerle daño al dependiente. Sus ojos se abrieron de par en par alarmado, y rápidamente cerró la puerta detrás de mí. «Quédate aquí», dijo agarrando su teléfono. «Llamo a la policía», asentí tratando de recuperar el aliento. El dependiente habló rápidamente por el teléfono, explicando la situación. Miré por la ventana y vi el coche compartido estacionado fuera. El conductor miraba fijamente la tienda, pero no hizo ningún movimiento para salir. Después de unos momentos tensos, se alejó a toda velocidad en la noche. La policía llegó en cuestión de minutos y les di un relato detallado de lo que había sucedido. Me aseguraron que investigarían y que tenían toda la información que necesitaban de la aplicación de viaje compartido para localizar al conductor. También hicieron los arreglos necesarios para que otro oficial me llevara de regreso a mi hotel, asegurándose de que llegara sana y salva. El viaje de vuelta fue un borrón. Mi mente tambaleándose por los acontecimientos de la noche, el agente de policía que me llevó fue amable y tranquilizador, pero no pude quitarme la sensación de vulnerabilidad y miedo. Cuando finalmente llegué a mi habitación de hotel, cerré la puerta con llave y me desplomé en la cama. Mi cuerpo temblaba por el shock retardado. En los días siguientes, me mantuve en estrecho contacto con la policía, proporcionando cualquier información adicional que necesitaran. La empresa de transporte compartido también se puso en contacto conmigo para disculparse y me aseguró que estaban cooperando plenamente con la investigación. El conductor fue finalmente detenido y se presentaron cargos. La experiencia me dejó un impacto duradero. Me volví más cauteloso a la hora de utilizar servicios de transporte compartido, siempre comprobando las valoraciones del conductor y compartiendo los detalles de mi viaje con amigos y familiares. También me aseguré de permanecer alerta, confiar en mis instintos, si algo me parecía raro, a pesar del miedo y el trauma que sentía, agradecida de haber salido ilesa. El apoyo de amigos, familia y las fuerzas del orden me ayudaron a recuperar mi sensación de seguridad. Con el tiempo recuperé la confianza, pero el recuerdo de esa noche me sirvió como recordatorio constante para estar atenta y ser proactiva con respecto a mi seguridad. El sospechoso incidente del viaje compartido había puesto a prueba mi resistencia
y mi presencia de ánimo me había mostrado la importancia de mantener la calma bajo presión y el poder de pensar con rapidez, mientras esperaba no volver a enfrentarme a una situación así. De nuevo, supe que era más fuerte y estaba más preparada para cualquier desafío que la vida pudiera poner en mi camino. Historia 28. El viaje de esquí se suponía que iba a ser una emocionante aventura, un descanso de la rutina y una oportunidad para disfrutar de la belleza de las montañas. El cielo estaba claro, de un azul intenso, y la nieve brillaba a la luz del sol, invitándonos a abrirnos camino por las laderas. Mis amigos y yo éramos esquiadores experimentados, siempre por un desafío, y habíamos elegido una zona remota conocida por sus pistas impresionantes y su nieve en polvo profunda. Empezamos temprano por la mañana. El aire frío era estimulante mientras subíamos la montaña. Cuanto más subíamos, más espectacular se volvía la vista. El mundo se extendía ante nosotros como un paraíso invernal. Bromeábamos y ríamos, emocionados por el día que teníamos por delante, sin darnos cuenta del peligro que acechaba bajo superficie aparentemente serena. Cuando llegamos a la cima de una pendiente particularmente desafiante, sentí una oleada de euforia. La nieve virgen prometía un paseo increíble, y estaba ansioso por empezar. Mis amigos y yo acordamos un punto de encuentro en la parte inferior, y partimos uno por uno, cada uno de nosotros abriéndose camino montaña abajo. Estaba a mitad de camino cuando lo oí. Un profundo resonante estruendo que parecía provenir del corazón mismo de la montaña. Me detuve, dejé de mirar a mi alrededor, confundido. El sonido se hizo más fuerte, más amenazante, y entonces lo vi. Una enorme pared de nieve que bajaba por la ladera, ganando velocidad y fuerza a cada segundo. Y la avalancha. El pánico se apoderó de mí, y supe que solo tenía unos momentos para reaccionar. Traté de esquiar hacia lateral con la esperanza de llegar a una zona más segura, pero la avalancha era demasiado rápida. La nieve me golpeó con una fuerza increíble. Me derribó y me hizo caer. Sentí que me arrastraba por el mundo, una mancha blanca y fría, y el terror en cuestión de segundos me enterró bajo varios metros de nieve. El peso me aplastaba, me inmovilizaba, y el frío se me metía en los huesos. No podía moverme, no podía ver, y apenas podía respirar. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por calmar mi acelerado corazón. Sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas, agotando el poco aire que me quedaba. Me obligué a respirar lenta y superficialmente para conservar el oxígeno. La nieve estaba apretada a mi alrededor, y era casi imposible moverme. Mi mente se aceleró pensando en todo lo que había aprendido sobre supervivencia en avalanchas. Lo más importante era crear una bolsa de aire, y mantener la calma conservando energía en el aire. Logré mover ligeramente los dedos sintiendo la nieve a mi alrededor estaba compacta, pero pude crear un pequeño espacio frente a mi cara. No era mucho, pero podría ser suficiente para ganar algo de tiempo. La oscuridad era absoluta, y el silencio era inquietante, roto solo por el sonido de mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Tu tiempo parecía extenderse sin fin. En mantener la calma, en creer que la ayuda llegaría el frío, era implacable minando mis fuerzas, y el peso de la nieve dificultaba la respiración. Pensé en mi familia, en mis amigos, en la vida a la que quería volver. No podía rendirme. De repente oí algo, un sonido débil y distante, que hizo que mi corazón saltara con esperanza. Era amortiguado, apenas audible, pero estaba ahí el sonido de voces que gritaban, y el débil gemido de las motos de nieve que se alejaban. Quería gritar para que supieran que estaba allí, pero no me atreví a desperdiciar el precioso aire. En su lugar, me concentré en quedarme lo más quieta posible, escuchando atentamente. Los sonidos se acercaban y podía oír el pitido distintivo de un transceptor de avalanchas. Buscaban sistemáticamente y se acercaban. Los minutos parecían horas mientras yacía allí. El frío carcomía mi determinación. Los sonidos se acercaron, y luego parecieron alejarse para volver de nuevo. Rezo para que no me echen de menos, para que me encuentren antes de que sea demasiado tarde, y entonces lo oí, el inconfundible sonido de palas, excavando en la nieve justo encima de mí. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Pude oír a los rescatadores gritándose sus voces,
se hacían más fuertes mientras cavaban esas luces a mi alrededor, cambiaban haciéndose más brillantes. A medida que se acercaban finalmente una mano con un guante se abrió paso a través de la nieve, y sentí una oleada de alivio tan intensa que me hizo llorar. «Estoy aquí», jadeé mi voz débil pero desesperada. «Te tenemos una voz», respondió llena de determinación y tranquilidad. «Aguanta. Te vamos a sacar los siguientes minutos». Fueron un torbellino de actividad. Mientras los rescatadores trabajaban rápidamente para liberarme de mi prisión helada, la nieve se retiró con cuidado, y unas manos fuertes me sacaron al aire libre. El súbito torrente de aire frío y fresco fue a la vez un shock y un alivio. Me envolvieron en una manta térmica, y el equipo de rescate me examinó. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Las primeras etapas de la hipotermia se estaban iniciando, pero estaba vivo. Los rescatistas trabajaron rápidamente dándome líquidos calientes y evaluando mi estado. Su eficiencia serena y su profesionalismo tranquilo fueron un salvavidas que me conectó con la realidad de mi supervivencia mientras me subían a una moto de nieve y me llevaban montaña abajo hasta un equipo médico que me esperaba. No podía dejar de pensar en la ayuda cercana. Había llegado a no hacerlo. La experiencia había sido aterradora. Un duro recordatorio del poder de la naturaleza y la fragilidad de la vida, pero también me había mostrado la fuerza del espíritu humano, tanto el mío como el de los rescatadores, que habían arriesgado sus vidas para salvarme en los días siguientes. Me recuperé de la terrible experiencia físicamente débil, pero profundamente agradecida, con mis amigos y familiares apoyándome y ofreciéndome su amor. El recuerdo de la avalancha y el tiempo que pasé enterrada en la nieve se quedaron conmigo, recordándome lo precioso que es cada momento. Volvimos a las montañas, incapaces finalmente de resistir su llamada, pero con un respeto renovado por sus peligros, tomé todas las precauciones posibles para asegurarme de estar mejor preparado y siempre consciente de los riesgos. La experiencia me había cambiado, profundizando mi aprecio por la vida y las personas que la hacen valer la pena. Ser enterrado vivo en una avalancha fue una pesadilla, pero también se convirtió en un testimonio de mi resistencia y la increíble valentía de los rescatadores. Me enseñó el valor de la esperanza, la importancia de mantener la calma bajo presión y el poder de la conexión humana. Me llevaría esas lecciones conmigo por el resto de mi vida, una superviviente en el sentido más verdadero. 3:29. Era una tranquila tarde de domingo, y yo disfrutaba de la tranquilidad de estar en casa sola. El sol brillaba a través de las ventanas, proyectando un cálido resplandor en la sala de estar. Había pasado la mañana haciendo algo de jardinería ligera. Ahora estaba tumbada en el sofá con un buen libro. Todo parecía perfecto. De repente sentí un dolor agudo en el pecho, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Al principio pensé que podría ser una indigestión o una distensión muscular por la jardinería. Intenté ignorarlo con la esperanza de que pasara, pero el dolor se hizo más intenso. Se extendió a mi brazo izquierdo y a la mandíbula, y empecé a sentir náuseas y mareos. Su pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que eran los clásicos síntomas de un ataque al corazón. Estaba solo, sin nadie que me ayudara, y el reloj corría. Sabía que tenía que actuar rápidamente si quería sobrevivir, o luchar por mantener la calma, concentrándome en mi respiración. Alcancé mi teléfono, que estaba sobre la mesa del café. Marqué el 9911. La voz de la operadora era una línea de vida firme y tranquilizadora. 911. ¿Cuál es su emergencia? Creo que estoy sufriendo un ataque al corazón, jadeé. La voz me temblaba. Estoy solo en casa, por favor, envíen ayuda. Mantenga la calma, señor. La ayuda está en camino, dijo la operadora. ¿Puede decirme su dirección? Le di mi dirección, tratando de mantener la concentración a pesar del dolor y el miedo. Me hizo algunas preguntas más sobre mis síntomas en el historial médico, manteniéndome hablando para asegurarse de que permaneciera consciente. ¿Hay alguien a quien puedas llamar para pedir ayuda?, preguntó. No estoy solo, respondí. Mi voz se hizo cada vez más débil. Quédate en la línea conmigo. Los paramédicos están en camino, dijo.
Sabía que tenía que hacer algo para aumentar mis posibilidades de sobrevivir. Recordé haber leído que la aspirina podía ayudar durante un ataque cardíaco, al diluir la sangre y reducir el riesgo de coágulos. Guardaba botella de aspirina en la cocina para emergencias para reunir todas mis fuerzas. Me levanté del sofá y me dirigí tambaleándome hacia la cocina. El dolor en mi pecho era casi insoportable. Cada paso parecía una eternidad. Pero logré llegar al armario donde guardaba la aspirina. Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas la botella. Finalmente la abrí. Me tomé 2 Aspir y las mastiqué con la esperanza de que me dieran algo de tiempo. La operadora siguió hablándome con su voz como un ancla firme. Lo estás haciendo muy bien. Sigue respirando lentamente y mantén la calma todo lo que puedas. Los paramédicos llegarán pronto. Me apoyé contra la encimera de la cocina. Mi visión se nublaba. El dolor era implacable y sentía que mis fuerzas me abandonaban. Luché por mantenerme consciente, concentrándome en la voz de la operadora y sabiendo que la ayuda estaba en camino. Los minutos parecían horas, pero finalmente oí el sonido de sirenas a lo lejos. El alivio me invadió cuando los paramédicos llegaron irrumpiendo por la puerta principal. Evaluaron rápidamente mi estado. Sus rostros estaban tranquilos y eran profesionales. «Señor, vamos a cuidarle», dijo uno de ellos. Colocándome una máscara de oxígeno en la cara, el aire fresco fue un alivio que agradecí. Me ayudó a respirar más fácilmente. Se movieron rápidamente colocándome electrodos en el pecho, para controlar mi corazón, y iniciar una vía intravenosa para administrar la medicación. El equipo trabajó con práctica de eficiencia su presencia. Un salvavidas en medio de mi miedo y dolor. «Tenemos que llevarte al hospital de inmediato. El paramédico dijo que lo estás haciendo muy bien. Solo aguanta un poco». Me trasladaron con cuidado a una camilla y me llevaron a la ambulancia que estaba esperando. Mientras las puertas se cerraban detrás de mí, sentí una sensación de alivio, al saber que era incapaz de mover las manos. Los paramédicos continuaron monitoreando mi condición, administrándome medicación para estabilizar mi corazón, mientras nos dirigíamos a gran velocidad al hospital. El viaje fue una confusión de luces intermitentes y sirenas, pero el dolor en mi pecho comenzó a disminuir ligeramente. Me concentré en las palabras tranquilizadoras de los paramédicos, aferrándome a la esperanza de que lo superaría. Cuando llegamos al hospital, me llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Un equipo de médicos y enfermeras se hizo cargo de mí, sus rostros una mezcla de urgencia y determinación. Me realizaron una serie de pruebas y me administraron más medicación, trabajando rápidamente para estabilizarme. Años después, fui ingresado en la unidad de cardiología, agotado pero agradecido de estar vivo. Los médicos me explicaron que, efectivamente, había sufrido un ataque al corazón, pero gracias a la rápida actuación de los paramédicos y a la aspirina que había tomado, había evitado lo peor. En los días siguientes, me sometí a más tratamientos y pruebas para determinar el alcance del daño y planificar mi recuperación. El apoyo del personal médico y de mi familia, que llegaron en cuanto se enteraron de la noticia, fue inestimable. Sentí una profunda gratitud por la atención que recibí y la segunda oportunidad de vida que me habían dado. La experiencia fue una llamada de atención que me obligó a enfrentarme a mi propia mortalidad y a la necesidad de cuidar mejor, de cuidar de mi salud. Me prometí hacer los cambios necesarios en mi estilo de vida para reducir el riesgo de futuros problemas cardíacos, incluyendo una dieta más saludable, ejercicio regular y manejo del estrés. Reflexionando sobre ese día, me di cuenta de lo importante que es estar preparado para emergencias, incluso cuando estás solo. Conocer los síntomas de un ataque cardíaco y actuar rápidamente marcó la diferencia. La aspirina que llamó al 911 y la increíble respuesta de los paramédicos me habían salvado la vida. Cuando me recuperé, me convertí en un defensor de la salud cardíaca y compartí mi historia con otros para concienciar y animarles a tomar medidas preventivas. La vida me había dado una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla al máximo, apreciando cada momento y a las personas que quería. El recuerdo de aquella tarde aterradora permaneció conmigo como un constante recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano.
Había afrontado uno de los momentos más aterradores de mi vida sola, y había salido de él más fuerte, más resistente y profundamente agradecida por el regalo de otro día. Historia 30. El viaje en tren a través del país. Se suponía que iba a ser relajante aventura. Una oportunidad para ver el campo de una manera pausada. Siempre me habían gustado los trenes. El suave movimiento de balanceo, el sonido rítmico de las vías, y la oportunidad de ver el mundo pasar desde mi ventana. Este viaje no fue diferente, y esperaba con ansias los próximos días de viaje tranquilo. La segunda noche después de un largo día, viendo pasar paisajes pintorescos, me retiré a mi pequeño compartimento privado. Saqué un libro con la intención de leer un rato, antes de quedarme dormido. El tren avanzaba a trompicones en la oscuridad. El silbido lejano ocasional se mezclaba con el ruido justo cuando empezaba a quedarme dormido. Una sacudida repentina me sobresaltó. Desperté el tren. Redujo la velocidad de repente, y pude oír voces apagadas fuera de mi compartimento. Supuse que era solo una parada de rutina, tal vez un fallo en la señal, o una revisión de mantenimiento no programada. Pero entonces oí un alboroto en el pasillo. Gritos seguidos de un fuerte golpe. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. Me acerqué sigilosamente a la puerta, y miré por la mirilla. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de hombres vestidos de oscuro y armados con pistolas se movían metódicamente por el tren, obligando a los pasajeros a salir de sus compartimentos y saqueando sus pertenencias. El pánico se apoderó de mí. Cerré rápidamente la puerta y apagué la luz con la esperanza de pasar desapercibida. Eché un vistazo a mi pequeño compartimento en busca de un lugar donde esconderme. La estrecha cama era demasiado obvia, y el pequeño cuarto de baño no ofrecía ningún escondite. Mis ojos se posaron en el compartimento de almacenamiento situado sobre el asiento, lo suficientemente grande como para que pudiera meterme en él, si me retorcía con manos temblorosas. Trepé, y me metí en el espacio de almacenamiento cerrando la puerta detrás de mí. Era estrecho e incómodo, pero no tenía otra opción. Podía oír a los ladrones acercándose, sus ásperas voces atravesaban el silencio. Revisen cada compartimento. Uno de ladró. Nadie se esconde de nosotros. Contuve la respiración tratando de quedarme quieto, y lo más callado posible. Los ladrones llegaron a mi puerta, y probaron la manija encontrándola cerrada con llave. Golpearon la puerta exigiendo que los dejaran entrar. Recé para que se fueran. Pero la puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo a través del pequeño hueco en la puerta del almacén. Vi cómo dos de los ladrones entraban en mi compartimento. Rebuscaron entre mis pertenencias. Abrieron mi maleta y revolvieron mi ropa. Uno de ellos encontró mi billetera y se embolsó el efectivo, mientras el otro agarraba mi computadora portátil y mi cámara. Aquí no hay nada de valor. Uno de ellos murmuró: «Vamos, sigamos adelante». Esperé hasta que el sonido de sus pisadas se desvaneció por el pasillo. Antes de atreverme a moverme me dolían los músculos por la posición, pero no me atreví a bajar hasta estar segura de que se habían ido. Lentamente, abrí la puerta del compartimento y salí. Mi cuerpo temblaba de miedo y adrenalina. El tren estaba inquietantemente silencioso. Ahora, el único sonido era el leve zumbido del motor. Sabía que tenía que buscar ayuda, pero la idea de volver a encontrarme con los ladrones me revolvió el estómago. Con cautela abrí la puerta de mi compartimento y eché un vistazo al pasillo. Estaba vacío. Las puertas de otros compartimentos colgaban un frasco y pertenencias esparcidas por todas partes. Me dirigí al final del vagón donde sabía que estaba la oficina del revisor. La puerta estaba ligeramente abierta y pude oír a alguien dentro. Empujé la puerta y encontré al revisor, un hombre de mediana edad con expresión preocupada, hablando con urgencia por una radio. «Nos han atacado», decía. «Ladrones armados se llevaron todo lo que pudieron llevar. Estaban encerrados hasta que llegaran las autoridades». Miró hacia arriba y me vio de pie en la puerta. «¿Estás bien?», preguntó con los ojos abiertos por la alarma. «Creo que sí», respondí con la voz temblando. Me escondí en mi compartimento. «¿Qué debemos hacer ahora?». «Tenemos que quedarnos aquí y esperar ayuda», dijo el revisor. «He avisado a la policía y están enviando un equipo. Quédate conmigo».
Es más seguro. Aquí. Asentí, y me senté tratando de calmar mis nervios. El conductor continuó transmitiendo información a las autoridades. Su actitud tranquila, tranquilizadora. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperábamos, la tensión espesa en el aire. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, oímos el sonido de sirenas en la distancia. El tren se había detenido cerca de una pequeña estación, y a través de la ventana pude ver luces intermitentes, mientras los coches de policía se detenían junto a las vías. La visión de los agentes de uniforme trajo una ola de alivio. La policía subió al tren. Su presencia fue una vista bienvenida. Se movieron rápidamente asegurando el área y revisando el camino los pasajeros. Los ladrones habían huido llevándose lo que podían cargar, pero lo importante era que todos estaban a salvo. Di mi declaración a uno de los y relaté los aterradores sucesos de la noche. Las secuelas fueron una confusión de actividad. La policía llevó a cabo una investigación exhaustiva, y el personal del tren trabajó para consolar y ayudar a los pasajeros. Mis pertenencias estaban desordenadas, pero estaba agradecido de estar ileso. Los demás pasajeros compartieron historias similares de miedo y alivio. La sensación de camaradería se hizo más fuerte tras la terrible experiencia. Música. Cuando el tren reanudó su viaje, a la mañana siguiente reflexioné sobre los acontecimientos de la noche. El miedo y la impotencia que había sentido no se parecían a nada que hubiera experimentado antes, pero también sentí una profunda gratitud por la rápida respuesta de las autoridades y la valentía del personal del tren. El viaje continuó, pero el ambiente había cambiado. Los pasajeros eran más cautelosos y más conscientes de su entorno. Formamos lazos, compartimos historias y ofreciéndonos apoyo. El sentido de comunidad era palpable, un rayo de luz en la oscuridad del robo. Cuando finalmente llegué a mi destino, bajé del tren con una mezcla de emociones. El viaje no había salido como estaba planeado, pero había aprendido valiosas lecciones sobre la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. La experiencia me había puesto a prueba de formas que nunca había imaginado, pero también me había mostrado el poder de la solidaridad y la importancia de mantener la calma. Bajo presión, el recuerdo de aquella noche en el tren se quedó conmigo como un recordatorio, tanto de la fragilidad como de la resistencia de la vida. Había sido un viaje de terror, pero también de supervivencia y conexión humana. Al alejarme de la estación, sentí una renovada sensación de gratitud por la seguridad que muchos de nosotros damos por sentada.